Compartir junto a ustedes este estudio de la bendita Tanaj para que todos aprendamos juntos. Vamos a hacer para que nos dirija el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo para los nuevecitos, en este estudio de la bendita Tanaj. Bendito es usted, Rey del Universo. Le damos toda la por permitirnos hacer un nuevo estudio de la Tanaj con nuestro Hajim. Que no hable el hombre Abacados, sino que seas tú que nos enseñes, Abacados. Guíanos por tu palabra preciosa, Abacados, que nosotros aprendamos cada día más sobre ti, bendito Yahshua Mashiach. Queremos estar más cerca de ti, bendito Rey del Universo. Todo el esplendor sea para ti, bendito Yahshua Mashiach, en tu nombre grande y poderoso. Amén, Dios mío. Bueno, Ajim, hoy les voy a compartir para que todos aprendamos juntos, unánimes, los tres hijos de Taré, que su nombre verdadero en el hebreo original es Teraj, ¿sí? Entonces, Teraj, está dentro de las 10 generaciones entre Shem, hijo de Noah. Entre Shem y Abraham hay 10 generaciones. Así como entre Adán y Noé hubieron 10 generaciones, también entre Shem, Sem, como dice el español, en la Biblia en español, hasta Abraham hubieron 10 generaciones. La novena generación es Taré, que es el padre de estos tres varones a los cuales vamos a estudiar, analizar, comparar, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir a Bereshit, capítulo 11, versículo 26. Dice la palabra del Eterno: Teraj vivió 70 años y engendró a los 70 años de edad a Abram, Nahor y a Harán. Esos son los nombres hebreos. Abram, Aleph, Bet, Resh, Mem Sofit. Nahor, Nun, Het, Bat y Resh. Y Harán es Hei, Resh, Nun Sofit, los tres hermanos, los tres hijos de Teraj. 27. Estas son las generaciones de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Entonces, si nosotros empezamos a hacer un estudio, un análisis de estos tres hermanos, hijos de Taré, podemos empezar en este día a hacerlo con el nombre de ellos, que sabemos que los nombres tienen un significado especial para el Eterno. ¿Sí? Entonces, el nombre Abraham significa Padre elevado o enaltecido. El nombre Nahor significa roncar o bufar. Y el nombre Harán, los distintos estudiosos, arqueólogos, especialistas, no han logrado definir ni descifrar qué significaba este nombre de este hermano de Abraham, de estos tres hermanos, por decirlo. Si vemos estos nombres, vemos que evidentemente el nombre Abraham tiene un significado muy positivo, ¿sí? Es un muy bonito nombre, el llamarse Padre enaltecido o Padre elevado, ¿no es así? En cambio, ya no es tan positivo, ya tiene algunas connotaciones un poco más negativas, el nombre de Nahor, que se llama
es como decir el roncador, el bufador. No tiene un concepto ya más bien, no digamos que negativo totalmente, pero sí ya el bufar. No sé si alguna vez te has encontrado en una cerca mirándote fijamente a los ojos a un toro bufando, ¿sí? No es agradable, ¿no es así? Muchas veces los animales, cuando están enojados, para expresar su enojo, bufan. A veces los caballos también bufan, no solo el toro, el búfalo, los caballos son capaces de bufar. Bufan los caballos cuando están compitiendo, son muy competitivos los caballos entre ellos. Y están compitiendo con un caballo y empiezan a bufar entre ellos. Roncador, roncar. No creo que... no es una palabra que, como cuando tu hija te dice, roncaste mucho en la noche. ¿No es así? No te da alegría. ¿Sí? No dejaste dormir a nadie. Entonces, el nombre Nahor, en estricto rigor, ya no tiene ese nombre una connotación tan bonita como el nombre que le da el Eterno a Abraham, Padre enaltecido. Y el otro nombre, Harán, como dijimos hace poco, por decirlo figurativamente, es como que estuviera borrado el nombre, el significado del nombre, porque el nombre está ahí, Harán, pero no sabemos lo que significa, como que se hubiera sido borrado, ¿sí? Entonces, también a través del nombre podemos identificar a quién es el escogido, ¿no es así? ¿Quién, por decirlo, fue el primogénito entre estos tres hermanos? El primogénito para el Eterno fue Abraham, ¿no es así? Vamos a Nehemías, capítulo 9, versículo 7. Dice Nehemías 9, 7 en la palabra del Abacadosh: Tú eres, oh Yahweh, el Elohim que escogiste Abraham. ¿Abraham se escogió solo? No, por supuesto que no. ¿Quién lo escogió? El mismo Yahweh, Elohim de Israel. ¿Sí? Los siervos del Eterno no se autonombran ni se escogen solos ellos. Es el mismo Eterno el que los unge, los escoge. ¿No es así? Entonces, vemos que el Eterno, como dice Nehemías 9:7, escogió a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, porque él hizo pacto con su hijo Abraham. Y cuando hace el pacto con él, el pacto de la circuncisión, de la Brit Milá, el Eterno engrandece, por decir, el nombre de Abraham y le cambia el nombre a Abraham. Y es cuando le agrega al nombre Abraham la letra Hei. Queda el nombre de Abraham como Aleph, Bet, Resh, la Hei del Eterno y Mem Sofit. Y eso lo podemos ver en Bereshit, capítulo 17, verso 5. Dice: y no se llamará, le dice el Eterno a Abraham, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, padre de multitudes, padre para todas las naciones. Bendito es el Abacadosh, que cuando él escoge a sus siervos, los engrandece. Y le hizo, una de las cosas que engrandeció de Abraham, dentro de muchas, fue que le agrandó el nombre. Así como vemos en la Tanakh que muchos nombres también son recortados y son achicados, aquí el Eterno a su siervo Abraham le agranda el nombre, ¿sí? En el caso de Nahor y Harán,
Por supuesto que los nombres no sufren ninguna alteración, ni son recortados, pero tampoco son engrandecidos. Siempre el nombre Nahor sale igual y el nombre Harán sale igual. Lo que sí puede llamar la atención del nombre de Nahor, como dice la Tanaj, es que Nahor recibe el nombre de su abuelo, que vendría a ser la octava generación dentro de estas 10 generaciones entre Sem y Abraham. Vamos entonces a verlo ahí en Bereshit, capítulo 11, versículo 24. Bereshit 11, 24 dice: Nahor vivió 29 años y engendró a Teraj. ¿Sí? A Teraj. O sea, es el papá de Teraj. Y vivió Nahor después que engendró a Teraj 119 años y engendró hijos e hijas. Y después, como leímos ya en el versículo 26, Teraj a uno de sus 3 hijos le colocó el nombre Nahor. El nombre, por lo tanto, Nahor lleva el nombre de su abuelo. ¿Sí? Eso también tiene un significado. ¿Qué cosas vio en él su padre Teraj? ¿Le habrá visto parecido físico a su padre Nahor? Muchas cosas pueden haber sucedido, pero eso es lo que nosotros, que está escrito, nos llama la atención. Que Nahor lleva el mismo nombre de su abuelo. Roncador, bufador. Y por último, en cuanto al nombre, vemos que el nombre del otro hermano de Abraham, de estos 3 hermanos, de hijos de Teraj, Harán es un nombre similar a la ciudad hacia donde salen parte de la familia de Abraham, salen desde Ur de los Caldeos, ¿no es así?, hacia Harán, que es otra ciudad. Pero ese Harán se escribe distinto al nombre de el hijo de Teraj. Harán, la ciudad, se escribe con la letra Het, Resh, Nun Sofit. No es igual al nombre del hermano de Abraham o hijo de Teraj, que es Harán con la letra Hei, no con Het, pero son similares. Se pronuncian de hecho similares, no es así como se sabe en la fonética hebrea. El nombre de el hijo de Teraj es Harán y el nombre de la ciudad es con Het, por lo tanto es como Harán, ¿sí? Pero no son iguales. Y Harán, la ciudad, significa lugar asolado, lugar de asolamiento, ¿sí? Si nos vamos un poco a estudiar entre estos 3 hermanos, Abraham, Nahor y Harán, en cuanto a su lugar de nacimiento, sabemos indirectamente por lo que está escrito en la Tanaj que los 3 nacieron cuando su padre Teraj tenía 70 años y nacieron en Ur de los Caldeos, que era la ciudad donde vivía su padre y su madre. Los 3 nacieron en Ur. Pero una de las cosas que nos debe llamar la atención de esta palabra Ur, que es esta ciudad situada muy cerca del Golfo Pérsico, en el corazón de la Mesopotamia, a orillas del río Éufrates, ¿sí? Nos debe llamar la atención que Ur tiene la misma raíz que la palabra Or. Y se ha enseñado en las Parashot, en esta Kehilá y en la Haftará y en los distintos estudios que nos ha dado el siervo, que la luz del Mashiach es Or, luz. Ur es más bien un concepto que también indica luminosidad, pero de otra forma. Pero se escriben igual.
se escriben con la letra Aleph, Bab y Resh. Se escriben igual. Pero ¿cómo puede ser eso, Roy, que sean como dos luces que se escriban igual? Esto es similar a cuando, porque el enemigo es especialista en confundir al hombre, es como el fuego extraño que ofrecieron en el Mishkan los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Ellos estaban confundidos, estaban ebrios, ¿no es así? Y prendieron fuego extraño al Eterno. Por decirlo, haciendo una analogía, prendieron Ur, no prendieron Or, que es la luz del Mashiach. Un ejemplo en nuestras vidas como creyentes en Yahshua HaMashiach es que nosotros ahora podemos, por ejemplo, en el caso de un humilde servidor, leer la misma Biblia que leía en la iglesia cristiana. Y es la misma, la Reina Valera del año 60. Pero cuando leía en la iglesia cristiana, leía con una luz de Ur. Ahora, esa palabra que se escribe igual, pero ahora la leo claramente porque veo la luz del Mashiach y la leo como Or, no como Ur, porque salimos de Ur a la luz verdadera, quien es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces, amados Ajim, si ahora analizamos un poco sobre el lugar de la muerte de estos tres hermanos, podemos decir, como sabemos por los estudios de las Parashot y las Haftarot y tantas enseñanzas preciosas que el amado siervo nos ha dado en el canal de YouTube Shalom 132 y en los diversos enlaces que hay para que, y a los cuales nosotros invitamos a todos los amigos, nuevecitos que se gocen y estudien la bendita Torah. El padre Abraham murió en Eretz Israel, ¿no es así? Murió en Eretz Israel, en la cueva de Macpela, que queda cerca de Hebrón, cerca del encinar de Mamre, ¿sí? En cambio, Nahor, aunque no está escrito como tal en la Tanaj, uno indirectamente asume con toda seguridad que murió en Harán. Harán. Murió ahí, en Harán, o al menos murió en la zona geográfica donde está la ciudad de Harán. Murió en esa zona, o en esa provincia, por decirlo. Y el otro hermano, Harán, murió en Ur. ¿No es así? Vamos a revisar, como dice aquí, Bereshit, capítulo 11, versículo 28. Y murió Harán antes que su padre Teraj, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Claramente nos dice la palabra del Eterno que Harán murió en Ur y muere antes que su padre. Y ahí hay una cosa no buena, ¿no es así? Lo normal es que los hijos entierran a sus padres y que no sea al revés. No es bendición que los padres entierren a sus hijos. Y de aquí también podemos decir que no sabemos bien las circunstancias precisas de la muerte de Harán, aunque la tradición judía explica en algunos textos que fue una muerte violenta, pero lo que nosotros podemos en general extraer de lo que dice la bendita Tanaj es que Harán tuvo una vida más corta. Murió antes que su padre, ¿no es así?
lo tuvo que enterrar su padre y su madre. Pero no solo tuvo una vida más corta, sino que con toda seguridad nosotros como creyentes tenemos la claridad absoluta que tuvo una vida más corta y mala. ¿Mala en qué aspecto? Mala en el aspecto importante que estamos analizando, que murió en Ur. No salió nunca de Ur. No salió nunca de sus familiares, amigos, vecinos, idólatras y politeístas, como era la gente en Ur de los Caldeos. Si nos vamos a Nahor, murió ya no en Ur de los Caldeos, sino que en Harán, y con toda seguridad tuvo una vida más larga, pero también mala. ¿Por qué, Roy? Porque también murió en un lugar donde se practicaba el politeísmo, la adoración a muchos dioses y la idolatría. En cambio, Abraham Avinu, padre de multitudes, muere en Eretz Israel. Y como nos ha enseñado el Roe, que todo hijo de Israel, lejos de quejarnos, cuando nos pregunten qué debemos decir, larga y buena vida tengo, gracias al Rey del Esplendor, quien es Yahshua HaMashiach. ¿Cómo estás? Larga y buena vida me ha dado mi Elohim. Y sí, eso es lo que tuvo Abraham. Murió como todo ser humano, pero tuvo una larga y buena vida, dice la Tanaj, porque conoció al único Elohim verdadero, al Elohim de Israel, y salió, gracias a eso, en forma total, de todos estos lugares idólatras para meterse en la tierra de Israel. Vamos entonces a revisar ahí en Bereshit, capítulo 25, versículos 7 y 8. Parashá Lech Lechá, ¿no es así? Parashá Lech Lechá, Bereshit 25, 7 y 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Aleluya. Siervo del Eterno, murió en buena vejez, anciano y lleno de años, exaltando al Rey del Esplendor, a Yahweh Sebaot. Aleluya. Para continuar este estudio, amados Barjim, vamos a revisar también otro punto en comparación a estos tres hermanos, Abraham, Nahor y Harán. Abraham, para Lech Lechá, fue capaz de obedecer en un 100% cuando le habló y se le mostró el único Elohim verdadero, quien es el Elohim de Israel. Y obedeció la orden que el Eterno le dio: deja a tu familia y todo tu entorno. Vamos a Bereshit, capítulo 12, versículo 1. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí le presenta las promesas. ¿No es así? Y Abraham estuvo dispuesto a obedecer y creer 100% en el Elohim de Israel. Deja a su familia, deja a su entorno, y no solo eso, sino que experimenta una serie de duras pruebas y sufrimientos en las distintas circunstancias que nos relata la Tanaj, ¿no es así?
pero esa experimentación en pruebas y sufrimiento lo hacen crecer cada vez más espiritualmente. Por lo tanto, si bien es cierto, son pruebas y sufrimientos muchas veces dolorosas, como la esterilidad de Sara, como el secuestro de su misma esposa Sara, etcétera, 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 esas pruebas y sufrimientos produjeron en su vida bendición y crecimiento espiritual. En cambio, Nahor deja a medias su familia y su entorno. Porque sabemos, si bien es cierto, como dice aquí por ejemplo en Bereshit, versículo 11, 31, y tomó Terah a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y como después uno entiende del relato de la Tanaj hacia adelante, Harán y su esposa Milca tienen que haber viajado al tiempo después detrás de su padre Terah, y se quedaron en Harán, con Het, en la ciudad de Harán. Pero deja a medias su familia y su entorno. ¿Por qué? Porque Harán era una ciudad igual de idólatra y politeísta que Ur. Entonces es algo a medias, como que quiso salir de la idolatría y el politeísmo, pero a medias. Y por supuesto que como todo ser humano tiene que haber tenido sufrimientos y problemas, pero los sufrimientos y problemas sin tener la mano del Todopoderoso, sin que Yahweh Sebaot vaya delante del ser humano, son insufribles, son un vagar, son dar pasos errantes en el desierto, ¿no es así? Y por supuesto, esos sufrimientos y problemas que debe haber tenido Nahor en su vida en un lugar idólatra como Harán, no deben haberle producido ningún crecimiento espiritual o un crecimiento quizá a medias, porque en definitiva esto de salir a medias de su entorno y de su familia, al final las cosas a medias nunca resultan, ¿no es así? Y Harán, el otro hermano, no dejó ni a su familia ni a su entorno, porque él se queda siempre en Ur de los Caldeos, no sale de ahí y muere ahí, como lo leímos hace un rato en la Tanaj. Espera también, experimenta sin duda sufrimientos y problemas hasta su muerte física, pero también espiritual, porque no deben haber producido crecimiento espiritual en un lugar lleno de idolatría y de adoración a dioses falsos. La fe de estos tres hermanos era absolutamente distinta. Abraham salió de la adoración que practicaban sus padres, ¿no es así? Sus padres practicaban la adoración a dioses falsos, ¿sí? En esa zona de Ur y Harán se adoraban muchas potestades demoníacas que Yahshua HaMashiach las reprenda. Vamos a Josué capítulo 24, versículo 2. Josué 24, 2. Dice la palabra del Eterno: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Yahweh Elohim de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Teraj,
padre de Abraham y de Nahor, y servían a dioses extraños. Y de ahí salió Abraham. Se dio cuenta que era incorrecto lo que hacían sus padres, sirviendo a dioses extraños, adorando a la luna, adorando al sol, adorando a los astros, a las estrellas, practicando la astrología, miles de dioses falsos, potestades demoníacas, y de ahí Abraham nació y decidió salir de toda esa inmundicia, ¿sí? Y es emblema, por decirlo, de uno de los emblemas del monoteísmo, ¿no es así? Abraham, padre de la fe, deja la idolatría de sus padres y no solo deja las costumbres idólatras de sus padres, sino que deja por completo a su familia y deja por completo el lugar físico donde vivía. Sale de Ur y sale de Harán y va a Canaán, que es la tierra de Eretz Israel, de acuerdo a la promesa que le da el Eterno. En cambio, Nahor y Harán se quedan en ciudades politeístas, idólatras a lo sumo, ¿sí? Vamos a ir ahí a Bereshit, capítulo 31, versículo 53. Bereshit 31, 53. Dice la palabra del Eterno en Bereshit 31, 53. El Elohim de Abraham y el Elohim de Nahor juzgue entre nosotros. Tremendo. Tremendo. Entonces, al hacer una obediencia a medias, es desobediencia. No quisieron salir de esos lugares idólatras y politeístas, incluso al estar en esos lugares de adoración a dioses falsos, siguieron en la idolatría, creyendo como que de alguna forma habían salido de la peor idolatría, que era Ur. Pero es como decir que al irse a Harán, se fueron a otro lugar asolado por las potestades demoníacas. Es como que se hubieran ido a otro Ur, ¿sí? Entonces, tanto es así que sus potestades demoníacas lo recuerdan a Nahor y le ponen el dios de Nahor. Tremendo. Reprobados ante el Eterno. ¿Y qué dioses adoraban en Ur? ¿Qué dioses adoraban en Harán? Adoraban muchos dioses, pero los principales eran dos potestades demoníacas que eran, aunque no existan, nunca han existido. Son dioses falsos, ¿no es así? La diosa Sin, que Yahshua HaMashiach la reprenda, que era la diosa de la luna, y el dios Marduk, que Yahshua HaMashiach lo reprenda, que era otra potestad demoníaca. Eran tan idólatras en Ur y Harán que uno ve que en la historia de los reyes de Babilonia hasta competían. Era como que los dioses los hacían pelear a los mismos idólatras, porque había veces que se levantaban reyes babilónicos que les gustaba adorar más a la diosa Sin, y habían otros reyes que venían después que como que les gustaba más adorar al dios Marduk, y así a cuánta potestad e inmundicia. Tremendo. Es como que los dioses falsos se encargan que hasta dentro de los mismos idólatras se pelean entre ellos mismos. Y eso uno lo ve ahora en la actualidad, ¿no es así? Que este santito, se pelean algunas religiones, este santito que es una potestad demoníaca, este sí que es el milagroso, no tu santo.
o mi virgencita, dicen los idólatras, es la virgencita de verdad, no tu virgencita de allá. Tremendo. Y así se confunden porque están en Ur, igual que en esos tiempos. A veces se creen muy religiosos, pero es como que estuvieran también en Harán, que hoy también es un lugar asolado, es como otra Ur, confundidos completamente, en Babilonia, en idolatría y politeísmo. Pero el padre Abraham salió de ahí. Aleluya. Aleluya. Y en cuanto a la comparación que podemos hacer en la peregrinación de alguna forma de estos tres hermanos, nosotros vemos que Harán no salió nunca de Ur. Y seguramente adoró a algunos dioses falsos, como era la costumbre de su pueblo, de sus padres, y no salió nunca de Ur. Y levantó algún altar pagano por ahí, se alcanzó a levantar uno quizás, a dioses falsos. Nahor fue un poco más allá en su peregrinar. Salió de Ur y fue a Harán, pero a adorar a las mismas potestades, con la diferencia que seguramente levantó más lugares altos a sus potestades demoníacas porque hizo un mayor peregrinar. Tanto es así que en la Tanaj su dios falso es recordado con su nombre, el Elohé de Nahor. No dice Elohim de Nahor, porque hay un solo Elohim, el Elohim de Israel. Dice como de alguna forma el juez de Nahor y el juez de Abraham. Más o menos, siempre más o menos, pero el más o menos es para confusión, porque se sigue en la idolatría. De un lugar idólatra a otro es igual a seguir en idolatría. En cambio, Abraham, padre de multitudes, padre de muchedumbres, tuvo mucha peregrinación, mucha. De Ur, salió de Ur, fue a Harán, de Harán a Canaán, muchos lugares en Canaán, tuvo que descender a Egipto por distintas pruebas, aquí y allá, levantó muchos lugares altos, pero al verdadero Elohim, ¿quién es el Elohim de Israel? Entonces muchas veces en las pruebas, Ajim, el Eterno permite que un varón justo, un varón ungido, vaya por muchos lugares, no necesariamente físicamente, que Abraham fue físicamente, ¿no? ¿Sí? En los desiertos, por ahí, levantando lugares altos al Elohim de Israel, dando muchos frutos, ¿no? ¿Sí? Pero puede ser en tu misma ciudad, que repartas material, que le hables al otro, a tu prójimo, al vecino, a tu compañero de trabajo, que la Torá hay que seguirla y enseñarles los verdaderos nombres, enseñarles el Shabbat, y de alguna forma el Eterno te va a ir permitiendo levantar lugares altos para Él. Aleluya. Entonces, otro punto que es interesante analizar con estos tres hermanos es el concepto de, que se nos ha enseñado mucho en esta quejilá, que vivimos todo arrabal eterno en tiempos preciosos de la restauración de todas las cosas que anunciaron los profetas, ¿no es así? En estos últimos tiempos. Pero de alguna forma Abraham simboliza la restauración de un hijo de idólatras que sale de una ciudad idólatra y se restaura para venir a los pies del único Elohim verdadero, quien es el Elohim de Israel, y se mete a la tierra prometida. Aleluya. En cambio, Nahor y Harán, de alguna forma, al vivir y seguir en la idolatría y la adoración a dioses falsos, se oponen a la restauración
de una y mil formas. ¿No es así? También hay una diferencia en la descendencia que el Eterno le da a estos tres hermanos. En los hijos, Abraham recibe el hijo de la promesa, Isaac. Nahor tuvo muchos hijos y hasta están sus nombres en la bendita Tanaj. Muchos hijos tuvo con Milca, Nahor, pero muchos siguieron la idolatría de su padre. Un ejemplo, Betuel, un perverso, ¿sí? Que es borrado del libro, y para eso te invitamos al estudio de los parashot que están en la página de internet gospelpaz.mx y canal de YouTube Charlotte 132 para que revises la historia de Betuel, que era hijo de Nahor y era un idólatra, un brujo, ¿no es así? Y lo mismo le enseñó a su hijo Labán, otro brujo, idólatra, engañador, ¿sí? Y Harán tuvo hijos también, sí, lo dice la Taná. Uno de sus hijos fue Lot, pero fueron hijos con un padre con una muerte prematura, hijos huérfanos, de padre al menos. Y Lot, que toda Rabal Eterno hizo Techubá, y en el Brit Hadashah que nosotros estudiamos, porque nosotros somos mesiánicos y creemos que Yahshua es Elohim, dice justo Lot, ¿no es así? A pesar de todos los problemas que tuvo Lot en su vida y que nos sirven para enseñanza, le costó a Lot. Claro que le costó, ¿no es así? Pero bueno, venía de esa descendencia de idolatría. También podemos concluir en general que la relación del prójimo de estos tres hermanos era distinta, ¿no es así? La relación con el prójimo de Abraham era maravillosa, ¿no es así? Es conocido en la Tanaj como un personaje humano que ejemplifica la bondad, ¿no es así? El Gesed, ¿sí? Era muy buena la relación, ¿sí? En la Parashot se enseña, el siervo nos enseña que daba mucho fruto a Abraham porque tenía siempre su tienda abierta para recibir a los peregrinos que iban por el desierto, le ofrecía un jarrón de agua fresca, un pan, conversaba con ellos, era muy hospitalario, etcétera, 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 y evidentemente le hablaba de Elohim de Israel, ¿no es así? Aleluya. En cambio de Nahor y Harán, al ser politeísta, idólatra, su relación con el prójimo tiene que haber sido mala. Y eso aprendieron sus hijos, ¿no es así? Betuel era un codicioso avariento. Labán lo mismo, ¿no es así? Tremendo. Entonces, hay muchas cosas que uno puede ir toda Rabal Eterno con la dirección del Eterno, aprendiendo y sacando conclusiones de la bendita Tanaj. Porque son cosas que están escritas, ¿no es así? Y eso es lo importante, que nosotros ministremos con un escrito está. En cuanto a la parte, digamos, y con esto vamos a ir ya finalizando, entre esta analogía entre estos tres hermanos, evidentemente que Abraham era un ser, si bien es cierto que era un hombre y vivía en el mundo físico como hombre, de carne y hueso, era un hombre que a través de las pruebas creció tanto espiritualmente que era un ser espiritual, ¿no es así? Un ser sumamente espiritual. Tanto que cenó en Hamatza con el mismo Mashiach. Aleluya. Amigo de Elohim. Siervo de Elohim. Mi amigo, dice el Eterno. Así trata Yahweh a Abraham. Mi amigo. ¿Sí? Dio frutos en todos lados. En Ur, convenciendo a su padre, a su mamá, de que había que dejar la adoración de los dioses extraños
de los dioses falsos, perdón, como nos cuenta la tradición judía. Dio frutos en Harán, ¿no es así? Dio frutos a todo lugar donde iba. ¿Sí? Porque, por ejemplo, y vamos a ir para allá rapidito, en Bereshit, capítulo 12, dice, versículo 5, tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, Abraham, varón trabajador, bueno para los negocios, el Eterno lo bendecía mucho, fue un varón justo en todo su trato, y el varón trabajó duro en Harán. Enur también tenía que haber sido muy trabajador, y dice que salió en el 12:5 de Bereshit, salió con todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido siervos, esclavos que habían comprado, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Muchos siervos, mucha riqueza material. Por eso no es malo hacer negocio fuera de Shabbat, y que te vaya bien y que ganes buen dinero para disfrutar con tu familia, ¿sí? Y que el Eterno te bendiga mucho en tu trabajo para que puedas sustentar bien tu casa. Ejemplo nos deja el padre Abraham, no se fue con las manos vacías, no es así. Trabajó duro para irse bien preparado, bien aperado hacia el Canaán, ¿sí? Pero el punto que les quiero recalcar, porque es importante entender que estos siervos de Abraham no es como uno se imaginaría en las películas, tanta tontería que vio uno antes de películas mentirosas, de que poco menos a Abraham los llevaba con encadenados como siervos. No. Los siervos de Abraham, aunque hayan sido comprados por dinero por él los compró con dinero, transformaron a Abraham en su guía espiritual, como un moré. Veían que el varón era distinto, se distinguía, era un varón crecido espiritualmente. Como era crecido espiritualmente, si bien es cierto, lo hacía trabajar, porque él daba primero el ejemplo de ser trabajador, los trataba, tenía justos tratos con ellos, les pagaba lo justo, los hacía, le hacía que no le faltara nada a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y se transforma al final en una guía para ellos, ¿no es así? Por eso, por ejemplo, donde dice aquí en Bereshit, como le digo en 12:5, van a una tierra desconocida con Abraham. ¿Por qué tenían esa seguridad de ir a estos siervos de Abraham a una tierra desconocida cuando en Harán estaban de lo más bien? Y Harán, lo vamos a ver en un ratito más, era una ciudad muy próspera, de mucho negocio, hacía negocios con ciudades importantes como Tiro, etcétera, etcétera. ¿Para qué ir a un lugar desierto si estaban ganando buena plata en Harán, tenían ganado, tenían bienes? Quedémonos aquí. Pero siguieron al padre Abraham porque les hablaba la verdad, porque a través de él les ministraba al Elohim verdadero, quien es el Elohim de Israel, y sabían que, para que entiendan los nuevecitos, que el Dios al que servía Abraham era el Dios verdadero. Y por eso lo siguen en un lugar desconocido. Porque muchos podrían, por último, haberse arrancado. No, yo no voy. No es así. Y otros ejemplos tenemos. Por ejemplo, en Bereshit, nos vamos a ir para allá por el tiempo, capítulo 17, versículo 23, dice que Abraham lo circuncidó. Dijeron, sí,
a Abraham, su Elohim le habló y va a hacer pacto Elohim con él y mandó que se quite el prepucio. Yo le creo a este varón porque ha tenido un trato justo conmigo a pesar de que yo soy su siervo. Me ha pagado bien, no nos ha faltado nunca nada. Yo me voy a circuncidar. Porque él me lo dice, yo le creo. Y se circuncidaron todos. Se sacaron el prepucio. Podrían haberle dicho, Abraham, yo me voy a quedar con mi prepucio, pero yo lo respeto a usted en sus creencias. Pero quiero seguir trabajando con usted. No, le obedecieron a Abraham. Porque era un varón hecho y derecho, como se dice. También, por ejemplo, van a la guerra con Abraham, ¿no es así? Los siervos de él. En Bereshit, capítulo 14, versículos 14 y 15, vamos a ir para allá que está cerquita. Bereshit 14, versículos 14 y 15, dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, se refiere a Lot, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Jobab, al norte de Damasco. 318 siervos, nacidos en su casa, significa que nacieron a la verdad, que es el Elohim de Israel, Yahweh, que nacieron e hicieron pacto también con Elohim porque se circuncidaron igual que el padre Abraham. Porque perfectamente estos siervos podrían haberle dicho: que le vaya bien, patrón, que le vaya bien en el rescate de su familiar Lot. No lo hicieron así. Fueron armados a la guerra con Abraham Avinu, que también iba con espada a luchar con los reyes que habían secuestrado a Lot. ¿No es así? Entonces le creían al varón, porque su corazón les dictaba que el varón hablaba la verdad, Abraham. Por lo tanto, los siervos de Abraham, 318 dice acá, iban a la guerra con él. Si se circuncidaba Abraham, ellos también se circuncidaban, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso les digo que como Abraham fue un ser tan espiritual, dio por supuesto muchos frutos. Pero lo primero que vino para convertirse en este ser tan espiritual es obedecer al Eterno en lo que él dice en la parashá que todos conocemos, capítulo 12, versículo 1, Lej leja, deja tu tierra y deja tu parentela, tu familia. Aleluya. El varón obedeció y por eso es el padre de multitud. En cambio, en Nahor uno ve un concepto, por qué no decirlo, más materialista. Vamos a ir cortito ahí a Ezequiel capítulo 27, versículo 23. Ezequiel 27, 23. 22. Vamos a leer. Los mercaderes de Sabá y de Ramá fueron también tus mercaderes, con lo principal de toda especiería y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias, mucho comercio. Harán, Cané, Edén y los mercaderes de Sabá, de Asiria, de Quilmad contrataban contigo. O sea, había mucho intercambio comercial entre el puerto de Tiro, que era una ciudad importante comercialmente, con, por ejemplo, Harán, mucho comercio. Ahí se quedó Nahor. No fue capaz, de alguna forma, por decir, de resistir eso, pero al quedarse más pegado al materialismo y no seguir como estos 318 siervos a Abraham, él se quedó en el materialismo y terminó siéndole puesto el nombre de sus mismos dioses falsos, el dios de Nahor. Triste, triste, muy triste. Pero bueno, es así. Entonces, Abraham da mucho fruto. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Pedirle al Eterno, pero para eso nos tenemos que apartar. Nos tenemos que apartar.
Deja a tus familiares idólatras. Deja de sufrir por tus familiares idólatras. Ora por ellos en privado en tu casa, pero tienes que dejarlo, si no, no vas a ver la luz del Mashiach. No vas a sentir la presencia del Eterno en tu vida. Tienes que apartarte, varón, mujercita. Deja a tu familia idólatra. Déjala. Abraham lo hizo y mira cuánta bendición tuvo. Por último, aquí vamos a analizar este último concepto. Nos quedan unos 5 o 10 minutos. Y vamos a ver nuevamente Bereshit capítulo 12, versículo 11, Génesis capítulo 11, versículo 26. Teraj vivió 70 años y engendró a Abraham, Nahor y Harán. 70 años. Simboliza muchas cosas, 70. Cuando Teraj engendra, dice la Torá, lo acabamos de leer, a los 70 años, a sus 3 hijos, tiene un simbolismo. Porque, por ejemplo, el Eterno siempre dice, bendito su nombre, el Kadosh Baruj Hu, Yahweh Sebaot, que es el mismo Yahshua HaMashiach, le dice al pueblo que se tiene que apartar, pero Él los escoge y Él los aparta, pero tú tienes que obedecer. Entonces le dice al pueblo en algún momento, y es lo que le dice a Abraham, vino aquí, dice, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos. Bereshit, capítulo 15, versículo 7. Y le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. También el Eterno que dice, yo soy Yahweh que te saqué de la tierra de Egipto. Un poquito más adelante, Bereshit 20, versículo 2. Shemot 20, donde están los 10 mandamientos, ¿cierto? Shemot, Éxodo para los nuevecitos, capítulo 20, versículo 2. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Vamos a Esdras, profeta y Cohen, libro de Esdras, está ministrado en la página de internet y en el canal de YouTube Shalom 132. Devórense aquí esas enseñanzas, son fuego, son preciosas, son palabras del Eterno, devórense todo eso. Eso es alimento, eso te va a hacer crecer espiritualmente. Dice Esdras 1:1-4. Dice, en el primer año de Ciro, vamos a leer solamente el 2. Hacia el 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahweh el Elohim de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Qué hace el rey Ciro? Hace volver, por orden de Yahweh, al pueblo del cautiverio de Babilonia. ¿Para qué? Para que vayan a reconstruir el segundo templo. Entonces, estoy parafraseando, ¿no? Así no le estoy agregando ni quitando la Tanaj. Pero cuando dice, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, es como de alguna forma el Eterno nos estuviera diciendo, de alguna forma, yo soy Yahweh que te saqué de Babilonia.
¿sí? Porque ¿quién fue el que despertó el espíritu de Cirio, rey de Persia, para que viera con buenos ojos que los judíos fueran libres y volvieran Zorobabel, a la cabeza de Zorobabel, a Eretz Israel, a reconstruir el templo? ¿Quién cambió? ¿Quién hizo cambiar el corazón de Ciro? Yahweh, ¿no es así? Y por último, en Jeremías capítulo, y este es el último versículo que vamos a leer, Jeremías capítulo 16, versículo 15, dice: vive Yahweh. Jeremías 16, versículo 15. Vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Aleluya. Miren aquí. Dice el Eterno, y manda a Abraham a apartarse de su parentela y de la tierra donde vivía. Dice la palabra que 70 años tenía Teraj y engendró a Abraham, Nahor y Harán a los 70 años. Y dice el Eterno que yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos. Aleluya. Abraham, padre de multitudes. En Shemot 22, nuevamente el Eterno repite: yo soy Yahweh, que te saqué de la tierra de Egipto. Y 70 almas, la misma edad en la cual Teraj engendró a Abraham, Nahor y Harán, 70 almas entraron a Egipto cuando por la sequía Jacob tuvo que venir al pueblo. 70 almas, ¿sí? En Edras, cuando el Eterno despierta el espíritu del rey Ciro para que deje volver a los cautivos de Babilonia, ¿cuántos años estuvieron cautivos los Yehudí en Babilonia? 70 años. Los 70 años cuando engendró Teraj, Abraham, Nahor y Harán. Y quizá, ¿por qué no decirlo? Y esta es la principal enseñanza que nos da este tema, hay que decirlo, es triste por un lado que siempre solo volvió un remanente. Y ahora va a pasar lo mismo. Porque el pueblo no se quiere apartar de la idolatría, que tiene una y mil formas, como nos ha enseñado el cielo. No quieren dejar su casa, su vida desordenada con su amante, sus cosas feas, horribles, negocios chuecos, etcétera, etcétera. Entonces, triste, porque cuando salen de Ur, es por decir, sale un remanente y obedece un remanente chiquitito. Sale Abraham con su esposa, con Lot, y ellos son los que obedecen. Pero la mayor parte de la familia del pueblo, no. Cuando el Eterno manda a que esas 70 almas que se habían convertido en cientos y cientos de miles de almas en la esclavitud en Egipto por siglos, dice el Eterno que yo te saco de la tierra de Egipto un remanente. No todo el pueblo obedece al Eterno y sigue las instrucciones de Pesach, mata el cordero y unta los dinteles de las puertas con la sangre del cordero como protección para que el ángel de la muerte no pasara. Muchos yehudí murieron porque no obedecieron. Solo un remanente obedeció y salió.
Lo mismo, tristemente, pasó en Babilonia. Sale la cantidad exacta de Yehudí que sale en el libro de Esdras, 42.000 y fracción. Sale el número exacto, eso sí, pero fue un remanente. La mayoría quiso quedar en el materialismo y hasta el día de hoy añoran su sinagoga en Irán, en Irak. No es así que el pueblo sale del desierto e incluso los que habían salido añoran las cosas que tenían en Egipto. No es así que muchos de los que salieron de Ur deben haber añorado cosas de Ur, que no tenía Harán y quería estar en la misma capital de la idolatría, que era Ur. Pero ahora lamentablemente pasa lo mismo y por eso lo importante es que nosotros entendamos esto. Sí, se tiene que cumplir la palabra del Eterno y en estos últimos tiempos va a salir un remanente solamente que va a decidir apartarse de sus familias idólatras y dejar la idolatría de todo tipo y servir solamente a la Elohim de Israel. Pero ahora la promesa del Eterno es más grande. No estoy de que el Eterno me libre hablando negativamente de Abraham, de Moshe, de Esdras, varonazos de la Torá. Pero si uno se comienza a analizar, esta salida es puntual, es muy importante, pero es puntual. El Eterno dice, sal de Ur. El Eterno dice, sal de Egipto. El Eterno dice, sal de Babilonia. Pero aquí en Jeremías, capítulo 16:15, dice, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual dio a sus padres. O sea, ya ahora no es solamente específicamente en un lugar geográfico que en Mesopotamia que se llamaba Ur, no es en un lugar específico geográfico que era Egipto o Persia en los tiempos de el rey Ciro, de la reina Hadasa, ¿no es así? O en Babilonia con el rey Ciro. No es un lugar puntual. Ahora la promesa es más grande, porque ahora el Eterno dice que va a rescatar a sus hijos de todas las tierras a donde los había arrojado. Por lo tanto, lo que yo te quiero decir en este día es que ejemplo tenemos de nuestro padre Abraham, pero ahora la exigencia yo siento en mi corazón que es mayor, porque la promesa es más grande, porque viene el Mashiach a gobernar con vara de hierro. Entonces, ¿qué esperas tú, ¿Qué esperas tú, Jod, para así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Moshe junto a Aarón, así como lo hizo Zorobabel, Esdras y Nehemías, salgas de Egipto, de Ur, de Babilonia? Ahora tienen que salir de todos los rincones de la tierra, por lo tanto la exigencia es mayor. Ya está todo idólatra, la gente está adorando dioses falsos por doquier, adoran hasta sus programas paganos de televisión, idolatran hasta su celular, idolatran a su cantante de rock que está tatuado lleno de demonios, idolatran a sus ídolos deportivos que son unos perdidos, llenos de demonios, pero la exigencia es mayor, porque la promesa es enorme. Él va a rescatar a sus hijos desde todos los rincones de la tierra. Que no te pase como los judíos que vivieron en Persia, en Babilonia, que hasta el día de hoy echan de menos a sus sinagogas de las ciudades iraníes, iraquíes donde vivían antiguamente, judíos sefarditas que lejos de
desear en su corazón vivir en Erres Israel, añoran los valles fértiles de España. Que no te pase eso. Deja lo material. Sí es importante el dinero. Deja tu parentela. Deja de sufrir por tus familiares idólatras, queda poco tiempo. Guárdate solo, aunque sea. El Mashiach viene pronto. Y nos va a demandar el ejemplo que nos dejó el padre Abraham. Que no seas, que el Eterno te libre y no seas un hijo de Nahor. Que no seas un hijo de Harán. Mejor ser, como dice el bendito Mashiach, un hijo de Abraham. Aleluya. Aleluya. Vamos entonces, amados Ajim, a concluir aquí el estudio y vamos a hacer una oración para darle toda la al Eterno por su bendita palabra. Bendito Abacados del universo, te damos toda rabá por el estudio que nos permitiste estudiar hoy. Hemos aprendido gracias a tu compasión, Abacados. Te esperamos, Abacados. Permite, Padre amado, que mi Ajim y Ajayón entiendan que deben apartarse, Abacados, dejar a sus familiares idólatras, apóstatas, que no quieren nada contigo, Abacados. Tú vienes a rescatar un pueblo apartado, un pueblo puro que se guarda, Abacados, y que te espera con un corazón gozoso, independiente de las pruebas y tribulaciones. Cantaremos, nos gozaremos, entonaremos salmos, tejilim, Abacados, en plena tribulación, Abacados, porque te amamos y sabemos que tu redención está cerca. Beshen Gadol Yeshua HaMashiach, Omen, Dios amén. Aleluya, Jim. Que el Eterno les bendiga mucho. Exaltado eres el Abacados. Aleluya, Jim.